Mi queridísima Fabiola Guarneros, desde el Marquís Los Cabos, te saludo con mucho cariño en esta tu sección. Los otros datos del sismo, Fabiola, subdirectora editorial del periódico Excelsior, al cumplirse un mes, que no podemos olvidar que esto aún no termina, al contrario, está empezando, Fabiola. Sí, Fer, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo muy caluroso hasta allá, hasta Los Cabos. Y sí, efectivamente, estas fechas, hoy se cumplen 4 semanas. El 19 se cumple el mes, digamos, en el efeméride del calendario. Pero estas fechas nos sirven para estar teniendo el tema permanentemente, no dejar que se olvide, porque tú lo has dicho muy bien, todavía falta mucho más. Viene la etapa de la reconstrucción, viene la etapa de que las familias puedan volver poco a poco a sus hogares, las que están dañadas, las que sufrieron muchos daños y están en el suelo, pues la reconstrucción. Viene también la etapa de que hay todavía muchos niños, miles de niños que no han podido regresar a sus planteles, que van a tener que ser reubicados. Ya hemos visto casi al mes, pues los verdaderos efectos de este sismo y que es justamente muchos niños sin escuela que van a ser reubicados en otros planteles o en aulas prefabricadas, y esto nos obliga a estar pendientes de que la sociedad no dejemos pasar el tiempo y no permitamos que esto se quede en el olvido o que pase como que 32 años después entregaron unas casas aquí en la Ciudad de México del sismo del 85. Entonces, pues estas fechas son importantes y hoy les quiero compartir que el INEGI hizo un ejercicio estadístico para saber cuántas personas y en dónde se sintió el sismo. Los dos, de hecho, lo hizo para el sismo del 19 de septiembre y el sismo del 7 de septiembre. Y me pareció muy acertada esta herramienta del INEGI porque pues son datos que tiene de acuerdo al mapeo que ha hecho de nuestro país. Y les voy a platicar. Según el INEGI, el sismo del 19 de septiembre lo sintieron 27.483.349 personas. Y en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México. Y esto es muy fácil, es decir, lo que hizo el INEGI fue ver, de acuerdo a sus estadísticas, cuántas personas viven en estas entidades. Y son 27 millones de personas. Por eso el INEGI saca esta cifra y dice, pues aquí viven 27 millones de personas y los 27 millones de personas sintieron el sismo. Está muy interesante. Claro. De esas 27 millones de personas, 22.6% representan la población del país. Es decir, 1 de cada 4 habitantes del país sintieron el sismo del 19 de septiembre. Y en cuanto al número de viviendas, en estas 4 entidades, ya dijimos, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México, hay 19.839.828 viviendas. Aquí está muy interesante porque te da el dato de que estas 27 millones de personas viven en 19 millones de casas, es decir, hay familias muy numerosas que viven hasta 10 personas en una casa, hay personas que solo viven 2 o 3, entonces también te está dando más datos, no solo cuántas viviendas hay, cuántas personas hay, sino también el acomodo de familias por casa. Y luego otro dato más, 94.6% de esas viviendas, de estas 19 millones de viviendas, se ubican en zonas urbanas y el restante, 5.4%, en zonas rurales, ¿no? También es digamos, la geografía. Por intensidad, el 19 de septiembre, 7.1% de las personas sintieron el sismo como de 6.4. Es decir, nunca se pensó que llegara tanto, pero muy poquitas personas lo sintieron muy fuerte. Luego, la gran mayoría, 58.3% de estos 27 millones que lo sintieron como si fuera de 6, 6.4, es decir, una intensidad media. Y 34.7% lo sintió como de entre 5 y 6 grados. Y yo creo que sí, Fer, porque cuando sentimos todos la sacudida, no pensamos sí sentimos que fue mucho, muy largo y muy intenso, pero no vimos la magnitud del desastre que provocó. Exacto. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, fíjate, me recordaste ahorita, a ver, ¿se acuerdan que se está moviendo aquello muy feo?
pero de repente viene como un chicotazo. ¿Te acuerdas, sí. Fabiola? Como que vino un jalón más fuerte, como si hubiera, pues eso, agarrado un chicotazo, que eso es lo que se ha de haber sentido como tirándole a 7-8. Exactamente. Ese momentito, Fabiola, ese momentito fue horrible. ¿Sí? Y luego el INEGI también se hizo la tarea de hacer este mismo mapeo para el sismo del 7 de septiembre, que recuerden que fue el que afectó a Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Ahí, fíjense, cómo es una extensión más rica en territorio, más amplia, y ahí solo lo sintieron 10.735.814 personas, porque son las que viven ahí. Es decir, en la zona centro, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, vivimos 17 millones más de personas, y en el sur de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 10 millones de personas. Entonces, esas 10 millones sintieron el temblor y tuvieron los efectos. Estas 10 millones representan solo el 8.8% de la población. También te da el dato de cómo el país está muy pues diversificado en cuanto a la concentración de población. Es decir, en el sur-sureste hay menos población que en la parte centro del país y norte del país. Luego, en esas 4 entidades hay 3.183.648 viviendas. Este dato es muy importante porque si se fijaron, en el centro del país, en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México, habemos 27 millones y tenemos 19 millones de viviendas. En Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz hay 10 millones de habitantes, pero solo 3 millones de vivienda. Ahí estamos viendo otro rezago, que es el rezago social de falta de vivienda, ¿no? Y Exacto. dispersión, porque hay el 61.6% de estas 3 millones de viviendas se ubican en zonas urbanas y 38.4% en zonas rurales. Quiere decir que por eso empezamos a ver que había poblaciones, por ejemplo, en el Istmo de Oaxaca, más allá de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, que era lo que más veíamos, había otras poblaciones lejanas y olvidadas porque no se llegaba hasta allá, porque hay casas o construcciones muy sencillas, muy dispersas en el territorio nacional. ¿Qué dato tan importante, ¿no, Fer? Es decir, todavía no podemos concentrar en urbes o en ciudades o en municipios a todas las familias, sino se siguen yendo hacia el monte, hacia las montañas, hacia donde tienen su propiedad, ¿no? Híjole, qué estragos, mi querida Fabiola, qué datos nos estás presentando y en qué tal, Fernanda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate que este sismo, el del 7 de septiembre, se sintió en 165.820 localidades, de las cuales solo 673 estuvieron ubicadas en zonas urbanas. ¿Y qué es lo que justo les platicaba? O sea, son todavía poblaciones muy pequeñitas donde hubo más daños porque las casas son de lámina de cartón, son de lo que se puede, de maderas, todavía de adobe. Entonces, pues no hay cimientos, no hay nada y los efectos se sienten más. Luego, por intensidad, allí en ese sismo del 7 de septiembre, 11.7 lo sintió con una magnitud superior a 6.4. 23% de esos 10 millones lo sintieron como de entre 6, 6.4 y 64.9% de los 10 millones lo experimentó de 5 a 6. Pero si te fijas, nadie pensó de instancia que era un sismo de 7 o de 8, como fue el del 7 de septiembre. O sea, nadie pensamos que había sido tan fuerte, ¿no? Y rápidamente afectaciones económicas. El INEGI también se puso la tarea de ver cuántos negocios habían en estas zonas. Y según el INEGI, el desastre natural de los 2 días, del 7 y el 19, afectaron 328,000 negocios, principalmente en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Y ahí se localizan 2.3 millones de establecimientos económicos. Y es bien importante decirlo porque son todas aquellas changarritos, pequeñas empresas de las cuales depende una familia y muchos de los pobladores, es decir, una tiendita, un salón de belleza de la comunidad, el dispensario, la tortillería, de esos negocios estamos hablando.
No estamos hablando de las grandes empresas, sino de esos pequeños 328,000 negocios que, haciendo la sumatoria, por ejemplo, solo en la parte de Oaxaca hay 10 millones de personas que pueden depender de esa economía que se mueve en las zonas alejadas, ¿no? Y en otra parte legal, se abrieron en la Ciudad de México 13 carpetas de investigación por 95 posibles delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la Ciudad de México sí se está investigando qué fue lo que propició, además del fenómeno telúrico natural, que se cayeran las construcciones. Permisos falsos, licencias falsas, construcciones como las del Repsamen que vimos que no tienen por qué estar ahí 2 departamentos. En Álvaro Obregón, edificios que ya habían sido diagnosticados como no habitables y que solo los revendieron, pintaron fachadas, le dieron una chaiñadita, como dicen acá en mi pueblo, y los rentaron nuevamente. Todo eso se está investigando. La cifra final, para que no se nos olvide, hasta este momento 369 personas fallecidas y el 4 de octubre se recuperó el último cuerpo en la Ciudad de México. No. ¿Cómo se reduce a números esta tragedia? Y esos números nos duelen profundamente porque, insisto, esto apenas empieza, Fabiola. Sí, Fer. Te mando un abrazo, gracias por este recuento terrible de los daños que haces y tan realista, ¿no? Gracias, Fabiola, estamos en comunicación, eres @FabiGuarneros para seguirte y pues te escribimos, te seguimos en el Excelsior, te vemos en televisión, te escuchamos aquí, te escuchamos con Pascal. No, pues es un gusto compartir contigo la vida, mi querida Fabiola. Gracias, Fer, al contrario, para mí es un honor estar contigo. Un abrazo, Fabi Guarneros, gracias por acompañarnos.